Un estudio patrocinado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, reveló que el 66% o 2/3 de la población mayor a 18 años conoce poco o casi nada sobre el trabajo y el aporte de las ONGs al desarrollo, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Ello se debe a que las ONGs no se dan a conocer ni informan sobre su trabajo, lo que plantea el desafío de encarar mayores y mejores esfuerzos para visibilizar dicha contribución. La encuesta de UNITAS demostró también que entre el 34% que sí está al tanto de la labor que realizan, hay valoración a su trabajo. Así lo demuestran los siguientes datos. 76% señaló que las ONGs ayudan al desarrollo del país y un significativo 73% aseveró que las ONGs ayudan a fortalecer la democracia y a defender los derechos humanos. Para alcanzar este nivel de reconocimiento, las organizaciones no gubernamentales transitaron un largo camino que se inició en Bolivia hace más de 60 años. Las primeras ONGs surgieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Cumplido ese propósito, los recursos se redireccionaron a la atención de los sectores sociales menos favorecidos de los países en desarrollo. Así fue durante los años 70, 80 y 90. A partir del año 2000, la principal preocupación de las ONGs fue garantizar la eficacia de la cooperación al desarrollo, considerando que se trata de organizaciones que trabajan con la sociedad civil. Un hito importante en ese recorrido lo marcó el cuarto foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, realizado en Busan, Corea del Sur, en 2011, como lo recuerda la directora ejecutiva de UNITAS, Susana Erostegui. Es interesante hacer un recuento de cómo las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las ONGs, han tenido una trayectoria muy interesante haciendo monitoreo a lo que es cooperación al desarrollo. Entonces coinciden dos procesos muy interesantes. Se revisaba el impacto de la implementación de la Declaración de París, que ya fue evaluada formalmente el 2007 y luego el 2010, y la sociedad civil planteaba cómo incidir de mejor manera en ese ámbito, de manera que haya un mejor reconocimiento del rol de la sociedad civil, de las ONGs, digamos, de manera un poco más puntual en lo que es el desarrollo. Y con todo eso nos fuimos a Busan para hacer una incidencia, de manera que en este foro de alto nivel, después de lo que era el recorrido desde Monterrey, el consenso de Monterrey para la financiación al desarrollo y varias otras cuestiones, Declaración de París, llegan a Busan y llegamos invitados a Busan para discutir y dialogar sobre la efectividad del desarrollo. En Busan se puso en evidencia que la pobreza y la desigualdad seguían siendo el desafío principal para el desarrollo, pero sobre todo se reconoció que la necesidad de promover los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza eran parte integral de los esfuerzos por el desarrollo. En Bolivia, la incursión de las ONGs buscaba atender las necesidades de desarrollo, consolidar un modelo de democracia participativa y promover una cultura de paz. En América Latina, durante gran parte de los 60 y 70, la década de los 70, hemos vivido gobiernos dictatoriales, ¿no? En Bolivia, el 70 tuvimos un pequeño respiro con el gobierno de Torres, que duró muy poco tiempo, pero vino inmediatamente el gobierno de Banzer, que interrumpió con demasiada violencia, con demasiada fuerza. Y todos estos aspectos fueron creando dentro de la sociedad civil una resistencia y al mismo tiempo un deseo de volver hacia la democracia y enarbolando fundamentalmente las banderas de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Entonces, este aspecto yo creo que fue fundamental,
que fue uno de los espacios que permitió que surjan instituciones como las ONGs, que también tuvieron como uno de sus objetivos principales la defensa de esos derechos humanos y la posibilidad de ir logrando establecer procesos democráticos de largo aliento en el país. En los años 70, las acciones de las ONGs estuvieron orientadas a la recuperación de la democracia, mientras que la adecuación a las reformas estructurales de segunda generación fue la tarea de los años 80 y parte de los 90. También fue necesario adecuarse al llamado proceso de cambio a partir del año 2005 hasta la fecha. Otro tema que fue muy importante fue la pobreza, los altos niveles de pobrezas extremas con porcentajes de 30-40%. Entonces, esta situación también obligó a tomar ciertas medidas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero antes del 2000, lo que sí surge es el compromiso de varios estados, fundamentalmente europeos, que deciden dar un apoyo a los países que se encontraban en situaciones o que tenían bolsones de fragilidad. Y en esta medida, en Bolivia, fundamentalmente hemos recibido el apoyo de estados europeos y también de ONGs europeas. Es necesario hacer un reconocimiento de cuáles son los papeles fundamentales que cumplen las ONGs, sean especializadas en lo campesino indígena, como es en el caso de CIPCA, sean especializadas en los derechos de las mujeres, como son el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, CIDEM y muchas otras ONGs que están trabajando en este ámbito, o que trabajen por los derechos humanos, como la Comunidad de Derechos Humanos, o por los derechos de los niños, en fin, cualquiera que sea la especialidad más general o muy particular, las ONGs tenemos una misión específica que a veces quizás no se la trabaja, no se la menciona expresamente, pero tiene que ver con, uno, defensa de los derechos humanos en general, defensa de los derechos humanos y de sectores excluidos particulares de una manera más específica, proponer temas en agenda. Creo que esa es una labor fundamental de las ONGs, que estamos permanentemente poniendo en las agendas, sea del desarrollo, sea de la democracia, sea de derechos específicos. Estamos siempre poniendo sobre la mesa temas en agenda que otras instancias de la sociedad y por supuesto tampoco los estados tienen en la mente. No menos importante fue el aporte de las ONGs a la lucha por la igualdad y la equidad de género en escenarios particularmente adversos. Su trabajo adquirió mayor presencia e importancia en el escenario nacional después de realizada la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en 1995 en Beijing. En la cumbre de Beijing hubo una verdadera explosión de activismo que comenzó prácticamente 10 años antes de 1995, que fue cuando se realizó la conferencia. Y ahí las ONGs tuvieron un papel fundamental, poniendo temas en agenda, posibilitando estos espacios de encuentro, facilitando la elaboración de propuestas y generando todo ese movimiento social que terminó empujando, yo diría, a los estados a asumir las agendas que las ONGs, las activistas, las organizaciones de base proponían. Creo que esos momentos de encuentro, ese activismo que llevó a estos espacios públicos, no se ha vuelto a repetir con ese carácter masivo que tuvo todo el proceso preparatorio a Beijing. La participación popular de 1994 fue otro momento importante en el largo proceso de democratización en el país.
En ese campo, a partir de 1996, Ayuda Obrera Suiza, AOS, hoy Solidar Suiza, encaró una campaña sostenida de educación ciudadana en apoyo al proceso de municipalización. El proceso de democratización de Bolivia ha tenido como uno de sus principales pilares la descentralización del país del año 96, una descentralización que tiene una base municipal principalmente. Solidar Suiza, a través del proyecto o del programa de apoyo a la democracia municipal, ha acompañado desde el inicio todo este proceso y ha ido evolucionando en términos de su trabajo, por supuesto dando respuesta a los desafíos que en cada momento se tenían. En una primera etapa, el PADEM y Solidar Suiza apostaron por un enfoque de empoderamiento, es decir, una promoción de los derechos de los y las ciudadanas en los espacios locales. En un segundo momento se complementó este enfoque con una apuesta además que incluía los deberes, es decir, un concepto más de ciudadanía, derechos y deberes, de manera equilibrada y balanceada, y junto a ello un apoyo fuerte a la respuesta del Estado, que en el espacio local está representado por los gobiernos municipales. Y en una tercera etapa se está apostando por una vinculación entre esto que tiene que ver con la participación ciudadana, con los esfuerzos del Estado, con el tema de desarrollo, con su impacto en el desarrollo. Y eso se concretiza a través de una mejora de los servicios públicos municipales. En el marco de la democracia que ayudaron a reconstruir después de las dictaduras de los años 70 e inicio de los 80, las organizaciones no gubernamentales expandieron y diversificaron su trabajo, pero siempre con el mismo norte, el bienestar de las bolivianas y los bolivianos. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. Lo que importa es que por fin estás aquí. Por sus características y repercusiones para el conjunto de la sociedad boliviana, la Marcha por la Tierra y el Territorio y la Marcha por la Defensa del TIPNIS se constituyeron en momentos cúlmines de la historia de las ONGs en estos 40 años de vida democrática. Al retorno a la democracia se vincularon los temas de defensa de los derechos a los de tierra, en el caso del altiplano, y a la presencia orgánica y sindical tanto de hombres y mujeres en la CESUD-CB. Y el año 92 hubo toda una demanda desde las tierras bajas, que en este caso es el oriente, que vinculados entre ellos iniciaron una marcha desde el oriente, cruzando por todo lo que es, en este caso, el oriente boliviano, hacia el ingreso de los yungas. Lo interesante de este trayecto es que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de ambos espacios, estaban trabajando los derechos humanos, el derecho a la organización, el derecho a la participación democrática, no solamente el derecho al voto, sino el derecho a la toma de decisiones, la presencia de las mujeres en las organizaciones, sean sindicales, como así se llamaba en el caso del altiplano, o de tierra o territorio, que más tarde se llamaron los pueblos bajos del oriente. Entonces, este encuentro vinculó a las organizaciones de la CESUD-CB y a la CIDOF y a las poblaciones del oriente en una discusión central. ¿Qué significaba la unidad de ambos pueblos? Y en la constituyente se debaten como temas centrales de lo que es interculturalidad, por supuesto, pero también tierra-territorio como tema central, y tercero, los derechos de la madre tierra. ¿Cuál fue el papel entonces de las ONGs? Fue
el contribuir con información de investigaciones que se habían realizado en cada una de las zonas, vamos a decir, del país, conjuntamente con las dirigencias de cada uno de estos sectores. Segundo, todo el trayecto de información, no solamente geográfica, sino histórica. Y tercero, proposiciones. El país debatió a nivel nacional en sus distintos lugares geográficos y generaciones, contribuidos, diremos, apoyados por las organizaciones no gubernamentales que estaban dispersas en todo el país, porque el Estado no llegaba a varios de estos lugares. Y estos debates se fueron organizando y llegaron, sí, a la ciudad de Sucre, con propuestas de análisis. Las organizaciones no gubernamentales hoy en día enfrentan nuevos y renovados desafíos. Alimentadas por las experiencias acumuladas, las ONGs necesitan ofrecer respuestas creativas e innovadoras a problemas complejos y multidimensionales en sociedades que están en constante y permanente evolución. Las organizaciones no gubernamentales tienen un desafío muy grande que es la base de su legitimidad. Estas instituciones tienen un tremendo desafío en el contexto global. Uno de ellos es, por ejemplo, en un mundo cada vez más concéntrico, donde se concentran los capitales, se concentran las decisiones, el conocimiento, las multilaterales, es mantenerse en esta relación de sociedad civil. Es como las ONG son parte de esta sociedad civil y cómo logran poner su voz diferenciada en contexto local, regional y global. Y en mi criterio ahora los temas principales son las nuevas desigualdades que están surgiendo en el mundo, sea entre regiones del mundo, entre países, grupos étnicos, hombres, mujeres, mujeres, hombres, y, por supuesto, las juventudes. Las ONGs juegan un papel fundamental. En muchísimos casos reemplazan o llenan los vacíos que el Estado no cubre, por ejemplo, en vez de contribuir a mejorar la calidad de vida de algunos grupos, o sea, en vez de sumar a lo que el Estado debería cubrir como básico, las ONGs en Bolivia desde hace décadas lo que están haciendo es ayudarle al Estado a cumplir con lo básico y sin ellas hay muchos sectores que estarían en peores condiciones de lo que están. Creo que el segundo rol que tenemos, y este ya está atado a los desafíos, es seguir empujando hacia adelante el desarrollo de la sociedad, cuestionándonos, preguntándonos hacia dónde queremos apuntar el desarrollo, hacia dónde queremos avanzar, qué tipo de sociedad queremos construir. Innovaciones, políticas sociales, quiénes son los grupos vulnerables, cómo combatimos la pobreza, cómo tenemos también mayor flexibilidad para tener iniciativas diferentes y para acercarnos, enfocar de manera diferente una iniciativa en el campo ambiental, cómo trabajamos mejor con las personas en la calle, cómo podríamos cuidar mejor a las personas de la tercera edad. Ese es nuestro rol y nuestro desafío es enorme para el siglo XXI, porque lo que tenemos que hacer es seguir cuidando a todos los grupos vulnerables en la sociedad, que son muchos. En Bolivia los grupos vulnerables si sumamos a todos, me parece que son más que los grupos no vulnerables. Yo creo que hay algunas necesidades que tienen mucha relación con esta necesidad de que las ONGs, las fundaciones, podamos adecuarnos a las características del contexto. En ese sentido, yo considero de que un primer elemento es no seguir cayendo en el error que hemos tenido a veces muchas ONGs, un error bastante común, que está enfocado a centrarse en los problemas
Yo creo que es el momento de empezar a ver oportunidades porque existe también cada vez una mayor participación de la sociedad civil en la solución de sus propias necesidades y en ese sentido creo que hay que tratar de identificar esas características para plantearnos las propuestas y las soluciones que podamos dar. Yo particularmente pienso que hay 3 elementos fundamentales para el fortalecimiento y uno de ellos es el de la gestión institucional. Es una gestión interna que sepa entender la realidad, que sepa desarrollar los nuevos enfoques, los procesos y que tenga estructuras modernas para poder funcionar. ¿Cuál es entonces el desafío futuro para las ONGs? Convengamos que la pandemia y la crisis mundial de la economía nos ha puesto a prueba absolutamente a todos y cualquier definición o cualquier propuesta que uno haga es imposible que no esté enmarcada precisamente en ese marco de referencia. Visto esto, para el caso boliviano tenemos una agenda muy concreta, muy clara. Aquí hay que resolver en el marco de las limitaciones existentes, pero de las necesidades y las exigencias, una serie de propuestas que estén vinculadas a la sostenibilidad, que otorguen y permitan desarrollar capacidades locales en materia de desarrollo productivo y económico, que permitan empoderar de manera definitiva a los actores como ciudadanos en ejercicio, que permitan acompañar los procesos de gestión pública con transparencia en todas las líneas y que generen una formación de capacidades urbanas vinculadas a este nuevo reto. El reto de las ciudades está planteado como una urgencia frente a los procesos migratorios. Todo esto es imposible hacerlo de manera aislada y de manera ausente de colaboración y de cooperación. Creo que el esfuerzo siguiente de unir esfuerzos, de cruzar experiencia, de compatibilizar resultados, resulta siendo imprescindible y dependiendo del ámbito en el que cada cual se desarrolle, pueda aportar con sus mejores capacidades. Y recordemos, los resultados finales no están solo en el éxito, están en el camino recorrido. Pueden no haber habido éxitos o resultados positivos definitivos, pero sí hay un aprendizaje. Precisamente eso es lo que puede hacer una organización no gubernamental, es trabajar con proyectos pilotos, aliados, porque le toca al Estado trabajar en políticas públicas generales y universales. La democracia en Bolivia es relativamente joven. Vamos a cumplir aproximadamente 40 años de este proceso de construcción de un sistema democrático. En ese contexto y también en el contexto de los desafíos que enfrenta el país y el mundo, desafíos que ha traído el COVID, ¿no? Y sus impactos en nuestras vidas y en el desarrollo, pues las ONGs tienen enormes desafíos y también nuevos desafíos. Por un lado, seguir apostando y profundizando el proceso democrático, apostar por los valores democráticos, apostar por construir puentes en contextos de polarización, apostar por abrir también espacios para voces alternativas, independientes, que planteen otras miradas sobre el proceso democrático. Y por otro lado está el desafío en términos de desarrollo. La pandemia ha agudizado las brechas de desigualdad y estas brechas están afectando principalmente a mujeres y a jóvenes y están afectando la regularidad de los servicios públicos, en particular los servicios sociales. Pues ahí hay un enorme desafío de las ONGs para construir nuevas respuestas, para capitalizar lo que ya se ha aprendido y por supuesto para innovar. En ese contexto el proyecto DAC abre estas posibilidades para que las ONGs puedan mejorar sus propuestas, trabajar en red y construir opciones y respuestas más innovadoras. Los desafíos están planteados. Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.